Antes de comerciales les mencioné algo de Bélgica, pero no me quiero ir tan adelante porque hay unos pasos atrás. El señor Gustavo Petro nace en Ciénaga de Oro, Córdoba. Porros, fandangos, fiesta, pero sobre todo gente cuya palabra vale más que cualquier documento. Después de nacer en Ciénaga de Oro, ¿qué pasa con Gustavo? Me llevan muy pequeñito, entonces a Zipaquirá, pues, una tierra completamente diferente, pero también provincia, ¿no? Queda a unos 30 kilómetros de Bogotá, al norte. Una ciudad especial, tiene su historia, su tradición comunera, por allá en las épocas, muy rebelde, y de obreros cuando yo llegué ahí, de obreros industriales, de una clase obrera, digamos. Y yo estudié en colegio público allí, el pueblo frío, en esas épocas, los años 70, no era que tuviéramos discotecas, ni televisión en color, ni internet, ni nada de eso. Entonces era un mundo que invitaba más a la lectura, a leer. Y los jóvenes de ese entonces nos dedicamos mucho a leer. Yo estudié en un colegio público, pero los profesores eran parcialmente curas. Allí tuve ya mis primeras rebeldías, porque yo cuestionaba mucho lo que me decían. Y como estudiaba, y era el mejor, llegué a ser el mejor estudiante de ese colegio hasta el día que salí. Entonces logré cierto liderazgo, cierta respetabilidad, digamos, de mis profesores, y me permitió muy joven vincularme a ideas de políticas del momento muy de izquierda, ¿no? De la época de Allende. Acaban de robarse las elecciones de la ANAPO. Vietnam estaba ganándole la guerra a los gringos. Crecía la revolución nicaragüense, y entonces todo eso parecía que se podía cambiar el mundo. Usted estaba estudiando en una universidad de estrato 6, estaba en el alternado. No, tampoco. Yo pasé por mis pruebas ya cuando salí del colegio, pasé en la nacional y pasé en el externado, a economía. Pero mi familia materna estaba ligada, mi tía que había muerto, había sido la secretaria del doctor Inestrosa, él murió también hace poco, pero era el rector permanente, digamos, durante mucho tiempo de esa universidad. Mi papá había estudiado ahí, no era una universidad de ricos, era muy barato estudiar, digamos, era como una especie de personas que venían de las provincias a estudiar Derecho, era fundamentalmente una universidad liberal, que se mantuvo resistente en todas esas épocas difíciles para los liberales, y mantuvo como una escuela del derecho bastante avanzada, ¿no? Bastante. Incluso mis profesores, buena parte de los profesores de derecho eran los magistrados. Allá, cuando yo salí fue en el 82, digamos, muchos de los magistrados de las cortes que después murieron en el Palacio de Justicia venían del externado. Fueron profesores míos, algunos. Y yo entré ahí, fue a estudiar economía, pero me dio cierta fortaleza el derecho, porque pues era una de las cunas del derecho colombiano. Pero no era una universidad para ricos, realmente era de clases medias bajas. Muchachos sufrían para terminar su carrera, las matrículas eran baratas ya eso no es así hoy, pero en ese entonces sí lo era. Yo pagaba 12,000 pesos semestre, y como me ganaba por puntaje las notas, me quedaba entre el primero y el segundo, y entonces teníamos beca, entonces me salió casi gratis la carrera. Bueno, ¿cuándo se vincula usted? Hay algo que me llamaba la atención, y es que usted nace el 19 de abril, y el M19 tiene su vínculo con el 19 de abril. No tuvo nunca nada que ver una cosa con otra, porque usted llegó después. Yo llegué antes. Pero cuando tenía 10 años, un 19 de abril de 1970, yo le hacía a mi mamá las sumas de los resultados electorales que transmitían por radio, y ahí me di cuenta del primer hecho. Mi mamá era anapista, y yo mismo colgué una bandera de la ANAPO en mi cuarto por solidaridad con mi mamá, y un tanto en rebeldía con mi papá, que era
conservador. Mi mamá tenía una garra política, pues. Había sido gaitanista, ella era hija de un dirigente liberal de un municipio conservador, ahí precisamente entre Meta y Cundinamarca. Gachetá se llama, eso, ahí ya es la caída, empieza Sí. La caída. Ya, pero hacia Y Casanare. en esas épocas, imagínense, pues el liberal solo, pues lo echaron del pueblo, pasaron sus sufrimientos, terminó aquí en Las Cruces, en Bogotá. Y mi mamá traía ella había visto y había oído a Gaitán, entonces traía esa raigambre y me enseñó, ella me habló, yo conocí el tema de Gaitán fue de su boca y se había vuelto anapista para el 70 y yo haga las cuentas y resulta que las que hice esa noche, después se cerraron las cuentas, yo me fui a acostar y al otro día y estaba todo cambiado. ¿Das cuenta? Eso se da muy Era seguido. fraude electoral, eso fue lo que originó el M-19, pero yo no sabía nada. Habían robado las elecciones, después hubo un toque de queda. Zipaquirá, en el pueblo donde yo vivía era mayoría napista y todos esos obreros se habían reunido en el centro y eso iba para... Con el nieto, o sea, con el abuelo de quien muy probablemente va a ser su contendor en la campaña. Sí, ese es el abuelo, exactamente. Él fue el que decretó el toque de queda y yo veía de niñito por las calles el ejército pasando con unas lámparas grandes viendo a ver quién estaba por ahí por las calles. Ese fue mi primer contacto y digamos, me generó este país. No es democracia, digamos. Después vino más, ya me puse a leer, ya jovencito de 13 años vino el golpe de Estado de Allende. Todos niñitos desde los colegios salimos a la calle, los curas asustados, que eran reaccionarios, no les gustaba, pero como que un golpe de Estado contra Allende. Y eso me fue llevando vía lectura a volverme radical, digamos, a tener una idea rebelde de lo que pasaba en el país. Y ya me reunía con obreros, era interesante porque yo caminaba, nosotros no éramos ricos ni nada de eso, mi papá trabajaba de secretario en la normal, entonces el barrio donde yo vivía, los vecinos eran obreros de las empresas, de las industrias, y iban transformándose todo, digamos, ellos iban cambiando también su mentalidad, y yo con los estudios, era juntar estudiantes con obreros, y eso sí que es peligroso y la vigilancia entonces de la policía y los papás regodos, entonces ya, ¿con quién va mi hijo? Mire que ese señor es... Bueno, ya las cosas que conocemos, ¿no? Del sectarismo político colombiano. De lo que no se ha hablado mucho, del Estatuto de Seguridad Democrática es algo Ahí que yo no antes se de menciona. eso entré al M-19, un profesor de primaria que ya murió, nos llevó a una reunión. Nosotros ya leíamos todo eso de las izquierdas y las divisiones de las izquierdas y no sé qué, y los trotskistas, los maoístas y el MOIR, y no nos llamaba mucho la atención. Eso nos pareció, estos son un poco de revolucionarios de cafetería, pensábamos en el país son estos campesinos y estos obreros, es diferente. Y el profesor de primaria entonces nos entregó una quinta conferencia llamada un folleto. El M-19, y cuando yo leí eso, a mí me gustó. Yo entré por la lectura, digamos, esto están planteando una democracia para Colombia, independencia nacional. A mí me sonaba eso. Están planteando que hay que recuperar las ideas de Bolívar, de Antonio Nariño. Esto es lo que la gente necesita. Con esto sí podemos comunicarnos con el pueblo. Y entonces yo dije, con todo el riesgo, que eso daba susto, es una cosa clandestina, armada. Y yo le dije al profesor de primaria, yo quiero entrar al M-19, entonces, y por ahí entré. Puso en riesgo a su familia porque usted públicamente, en plaza pública, dijo soy del M. Años después, ¿no? Porque eso fue en el 78. Pero igual, su mamá En y todo el mundo- 78 era el gobierno de Turbay, que es el abuelo del secretario de gobierno, que se está tirando las obras que yo hice aquí. Son hereditarios, ¿no? Es una... Ese es un tema complicado. Nosotros tenemos un karma negativo encima, es que esas familias...
Imagínense que la familia Lleras, el primer Lleras que se conoce en la historia de Colombia fue el que echó a Manuelita Sáenz de Bogotá. Y estuvo en el intento de asesinar a Simón Bolívar. Y ahí sí. Ahí sí. Entonces, bueno, pero digamos, así entré al EMA. Y ¿Usted es el coronel Aureliano? no, o Aureliano, ¿cómo era? No, yo me puse el nombre de Aureliano. Aureliano, por por el el tema de García Márquez. Sí. Me decían que para ingresar al M19 había que haber leído muy detenidamente 100 años de soledad. ¿Es cierto o es parte Se recomendaba, ¿no? Se recomendaba como un libro de lectura. No era Marx, era García Márquez. Muy cercano a la provincia, la realidad de la provincia estaba ahí con... Como nosotros, ¿no? Digamos, García Márquez también llegó a Zipaquirá de la costa. Y él estudió en el colegio donde yo estudié. Y yo descubrí, porque los curas escondían el hecho de que García Márquez había salido de ese colegio, decían que era comunista y no sé qué, en vez de ser la gloria del colegio. Entonces habían escondido lo que llamaban el mosaico, que es donde ponen los cuadritos de los graduados. Y ese muchacho salió de ahí, y él lo dice, lo que sé él se lo debo al bachillerato, dice él. Él salió, dicen que dio un discurso en la plaza de Zipaquirá, recién graduado, porque coincidió con que se acabó la Segunda Guerra Mundial. Entonces dio un discurso contra el fascismo. Zipaquirá ya tenía esas cosas, entonces en el recuerdo estaba García Márquez. Obviamente también el recuerdo pues, de todos los colombianos. No le recuerdo que García Márquez estaba vivo. García Márquez, es que cuando yo me meto al M19, ahí casi, entonces llega Turbay y pone el tal estatuto de seguridad, y eso era una persecución. Yo en mi casa de mi mamá, a las 5 de la mañana, porque siempre allanaban las casas a las 5 de la mañana, los camiones del ejército llevaban los muchachos. Y a la tortura. 10.000 colombianos buscando quiénes eran los del M19. Chile, Argentina. Lo mismo que hacían allá. Sí, y a mí me daba un susto tremendo, que yo ya estaba en el M19 y estaba todo ese estado. Y un pelado de 18 años. Entonces, claro, yo hasta me enfermé. ¿A qué hora llegan? Y me arrastran a la tortura. Total, es que no me arrastraron a la tortura porque yo sobreviví y me fui haciendo un dirigente político juvenil. A los 21 años hice un barrio con mis propias manos y con el esfuerzo colectivo de los pobres en Zipaquirá, que se llama Bolívar 83. Le puse el nombre Bolívar 83 porque se conmemoraba el bicentenario. Y ese año tomamos tierras, etcétera, y pues hicimos el barrio. Me quieren mucho todavía y todavía sobreviven las viejitas. Servivienda, había una serie de organizaciones también muy fuertes trabajando. El barrio todavía subsiste y es más grande de Zipaquirá, y a partir de ahí me volví concejal, pero yo no era ni liberal ni conservador, yo ya era del M19. Claro, no lo decía porque eso era clandestino, lo ponían uno preso. Y vino un acuerdo de paz con Belisario, 84, yo ya tenía 24 años, ya era una persona reconocida, ya era profesional en el pueblo de Zipaquirá, concejal de Zipaquirá, y entonces permitió Belisario que el M19 pudiera hacer política legal, que pudiera hacer manifestaciones y eso. Y entonces yo en la manifestación de Zipaquirá, llena con unas 3.000, 4.000 personas, con Andrés Almarales al lado y Navarro, que lo conocí ahí, dije que era del M19. Y ahí empezaron mis problemas. Hasta ahí se me acabó la vida ¿De ahí juvenil. Al Cauca? No, de ahí rompieron esa tregua, pues vino antes del Palacio de Justicia yo ya estaba en el barrio arrinconado, me rodeaba el ejército, querían cogerme. Yo era concejal de Zipaquirá. Entonces yo solo salía ya de noche, dormí como en 100 camas diferentes. El día que me capturaron, que fue en la noche, la novia que tenía me dijo, estoy embarazada. Uy, yo quedé, pues 25 años. Yo me llevé esa cosa, y en la madrugada, entonces los muchachos que habíamos puesto a cuidar el barrio, a ver si, ahí entra el ejército, me metí a una casa, y ahí me capturaron como a las
15 horas golpeaban niños y todo preguntando por mí. Hasta que un niño dijo aquí y fui a parar a la cárcel. Pasé por la tortura, me llevaron a la caballeriza aquí del Usaquén, una semana, golpes de todo. Y fui a conocer la realidad de la vida, porque yo no la había conocido. Yo pues vivía en mi familia, en mi colegio público, mis compañeros de estudio, los libros, la poesía, la lucha popular, pero en mi pueblo, donde digamos teníamos el liderazgo, cuando el ejército me saca la fuerza de ahí, nunca más volví ya a vivir en Zipaquirá. Voy de vez en cuando, pero me lleva a las caballerizas, de ahí los golpes, yo me sentía casi un enano ante el poder del Estado violentándome. Y de ahí a la cárcel modelo, que es donde, digamos, ese choque de ver lo que estaba ahí dentro, que yo nunca había visto. El tono amarillo de las pieles de muchos jóvenes, mal, digamos, en harapos. En un patio, me echaron a un patio con como 1800, la mayoría eran jóvenes, con puñal, con todo, pues era el infierno que es la cárcel. Y la mayoría consumidores de bazuco. El olor ahí por primera vez lo sentí, es un olor feo, digamos, ¿no? Y cómo se transformaban, al paso de los meses los veía cómo se iban transformando en casi como en animales degradados. O sea, lo que tenía en la cárcel era una olla de pachar juventudes populares para perderlos. Muchos no salían de ahí. Nosotros nos reorganizábamos, digamos, nos podíamos defender, y yo hice mucho ejercicio y leí mucho. Y pasaron los meses y incluso hice un caballito al lado, alcancé a volverme tallador de madera. Pero digamos, nosotros salimos de esa cárcel, ahí sí me tocó ya ir a la clandestinidad, ya salí de 27 años. Ya no me podía llamar propiamente un joven, tenía un hijo que conocí en la cárcel porque no pude ni siquiera. Y tomé una decisión arriesgada, es en la clandestinidad irme con mi hijo y la mamá a Santander, fue el primer lugar donde fui a parar. Pero ya me llamaba Gustavo, ya nadie me decía Petro, ya no tenía ni cédula, ya era clandestino. Y yo a veces pensaba, miércoles, ahora, esto que me daba susto cuando tenía 18 años, ahora es su vida. Y ahora resulta que yo soy ya... allí en Santander viví otras experiencias de lucha obrera, fundamentalmente. Pues las grandes movilizaciones campesinas del paro del nororiente, en Barranca Bermeja, eso era casi unas insurrecciones. La historia todavía está por ahí. Y la entrada del paramilitarismo, que tampoco había conocido. Matando, yo a veces saludaba a mí, no eran amigos, porque compañeros, digamos, y al otro día estaba muerto, y al otro día muerto. En Barranca Bermeja, 142 muertos en el rato en que estuve. Allá me volvieron a coger preso y casi me matan, ahí sí. Y yo sufría porque yo pensaba, si entran donde yo vivo con mi hijo y la mamá del niño, pues matan al niño. Me separé, no lo volví a ver en mucho tiempo. Y no pude criarlo, no tuve esa experiencia. Ahora sí he tenido la experiencia de ser padre, pero con ese primer hijo nunca pude. Y la guerra me iba ganando. Yo sentía yo no era el niño de Santander, donde casi me matan. Me mandaron después para el Tolima. Allá sí conocí la guerrilla rural. Subí montañas, bajé montañas. La experiencia de un año, más o menos, que estuve ahí, entre muchos campesinos, me gustaba la convivencia con un tipo de campesinado más muy diferente al que había conocido antes. Me llevó a plantearme que había que poner otro proceso de paz de nuevo, porque esa caminadera de subir y bajar montañas no iba a cambiar el mundo. Y eso es lo que yo decía.
Y Pizarro una vez llegó por casualidad ahí. Pizarro era más radical, ¿no? Él era un militar. A mí me daba miedo esa vocación militar de muchos de los compañeros y compañeras del M-19 que estaban en ese momento, porque yo sentía que esa vida militar nos iba a quitar la esencia misma de lo que luchábamos, de la democracia, de la lucha por la justicia social, de que nos iba a embrutecer. Así lo veía. Y yo ya veía muchos ya tan duros, digamos, en la experiencia de la guerra, que de aquí no hacemos nosotros una revolución. Y se lo planteé a Pizarro. Pizarro, mucha gente ya reflexionaba en eso, y ahí llegó por primera vez el gobierno. Y entonces, a mis 29 años, fui protagonista del acuerdo de paz. Yo hice el segundo párrafo de 3 párrafos del comunicado que inició el proceso. No, después fueron a Santo Domingo, eso fue se le dijo Ortega, la declaración de Ortega a Tolima, pero no fue en Ortega, eso era para despistar. Fue realmente arriba en las montañas de Natagaima, en territorios indígenas. Sí, señor. Muy bonitos, los recuerdo. Eso fue una de las épocas de más intensidad. Mucha hambre también, el Cerro de la Teta y eso no queda. No son tierras fértiles. No son, los indígenas están arriba, mal, y abajo las grandes plantaciones de arroceros con la tierra fértil. Acuerdo de paz y de ahí, pues, en unos meses volví a Bogotá. Y volví a Zipaquirá a visitar a mi familia. Pasaron muchos años. Yo llegué ya de 30 años. Y establecí pues con el temor que nos da, digamos, un mundo, otra vez, otra vida, ¿no? Que me llamaran otra vez Gustavo. Los libros que yo nunca los dejé, pero esta vez podía entrar a la librería e ir haciendo otra vez mi biblioteca, y yo no tenía lugar fijo donde vivir, y ahora podía tener uno. Ya tenía mi primer matrimonio, bueno, y tuve 2 hijos, que yo les llamo a la generación de la paz, y me dediqué a organizar Cundinamarca, pueblo por pueblo. Eso es un departamento, tenía como 114 municipios en ese momento. No logré cubrirlos todos, pero logré construir 80 comités del M-19 para la acción política. Que era la Alianza Democrática. Sí, se llamó, porque después vino la muerte de Pizarro. Ahí, mientras yo estaba haciendo eso, mataron a Pizarro. Y todo el desazón. Y Navarro, que manejó muy inteligentemente la situación, terminó desencadenando, fue ministro, pero desencadenó, realmente fue un proceso constituyente. Sí, y entonces la primera elección que yo asumí, después de todos esos años de luchas no legales, fue la de la constituyente. Entonces yo había hecho mis elecciones de concejal en Zipaquirá cuando tenía 21 años. Y nunca más había sabido de que era una elección. Entonces, la primera que me tocó fue la constituyente, y me metí a eso, a votar. Ya con esos 80 comités, entonces la votación en Cundinamarca fue buena. Ganamos las elecciones, y eso es un dato clave, digamos, cómo después de dejar las armas, casi al ratico, y pese a la muerte del comandante Pizarro, pues nos volvemos la mayoría electoral de Colombia. El 19 de abril quedó resarcido, un 9 de diciembre. Y hacer la Constitución, que fue la mayor responsabilidad histórica, además de Navarro. Pero éramos la mayoría. Yo seguí construyendo pacientemente el trabajo en Cundinamarca, pueblo por pueblo. Cuando acabó la Constituyente y vino la revocatoria del Congreso y citaron a elecciones de Congreso, y dijo, yo estoy listo. Y me metió una lista de la Cámara de Representantes por Cundinamarca, encabezándola, como M-19, y salí. De hecho, pues no fue que ganara las elecciones, pero salí en el penúltimo lugar, pero me eligió el pueblo de Cundinamarca, gracias a la votación de Zipaquirá, Suacha y otros, Vaca, de los municipios más obreros.
y más cercanos a Bogotá, porque Cundinamarca tiene provincias muy metidas en la tradición política. Estas eran más modernas y eso fue lo que me permitió llegar al Congreso. Entonces pisé ese escenario donde estuve 15 años. Hagamos un cortecito. No hemos entrado todavía al tema de Bélgica, de cómo funcionan esos países y cómo podrían convertirse esas ciudades allá. Estamos hablando con el doctor Gustavo Petro, candidato a la presidencia para el 2018.